Buenas noches a todos los internistas y médicos que nos acompañan en esta hora para nuestra sesión académica de esta semana. Hablaremos de un tema muy importante que es sepsis y será tratado de una forma muy didáctica para que tengamos esos tips y esas perlas que son esenciales en nuestra práctica clínica de todos los días. La sepsis, como bien saben, es un problema que impacta a nivel mundial con una alta morbilidad. Hay ciertas poblaciones que tienen más factores de riesgo. Claro, están los menores de 1 año, pero creo que nos toca la mayoría ya que son adultos o que tienen otras comorbilidades como diabetes, que han tenido algún tratamiento tipo esplenectomía por alguna razón médica, etcétera. Entonces, siempre vamos a estar como muy al pendiente de esos factores de riesgo para poder detectar aquellos pacientes que potencialmente puedan presentar un estado séptico y no permitir que evolucione hasta un choque séptico, donde sabemos que la mortalidad es mucho más alta. Y para ello nos va a hablar un compañero internista de México, orgullosamente de la filial de Coatzacoalcos, Veracruz, y tengo el gusto y el honor de presentarles al doctor Alberto Echeverría Landa. El doctor Echeverría es médico internista, egresado de la UMAE 14 en Veracruz, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es adscrito al Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Zona 36 y también del Hospital Regional de Coatzacoalcos. Tiene funciones al día de hoy, como profesor titular de la Residencia de Medicina Interna y es también el presidente de la filial Coatzacoalcos del Colegio de Medicina Interna de México. Entonces, sin más, los dejo con el doctor Echeverría Landa, que nos hablará en esta noche de sepsis, lo esencial en la práctica clínica diaria. Adelante, doctor Echeverría, por favor. Un placer estar aquí con ustedes y agradecerles su presencia. El tema a tratar de hoy es sepsis, un tema muy extenso, apasionante, sin embargo, que necesitamos conocer como médicos internistas y que necesita conocer toda la población médica. En este caso, tratamos de revisar los tópicos esenciales en la práctica clínica diaria. Un servidor, nuevamente un gusto estar con ustedes. Iniciamos, les comparto un caso clínico. Este paciente ingresa el 29 de agosto del 2023 a las 17:40 horas a la sala de urgencias del Hospital Regional de Coatzacoalcos, lugar donde yo laboro. Mujer de 40 años, quien 4 días previos tuvo sintomatología respiratoria, ataque al estado general, astenia, dinamia. En la exploración física denota un estado neurológico con un Glasgow de 13 puntos, tiene datos flancos de dificultad respiratoria, está con polipnea, retracción sifoidea, tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal. La auscultación pulmonar demuestra crépitos diseminados de forma bilateral. Sus signos vitales: una tensión arterial de 90-60, una frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 37 respiraciones minuto, su oximetría capilar de 75%. Bajo esta exploración se pasa al área de choque y se inicia tratamiento con oxigenoterapia, con mascarilla reservorio a 10 litros por minuto. Deciden iniciar micronebulizaciones con broncodilatadores y esteroide intravenoso. Se realizó una gasometría en la que se destaca una hipercapnia de 59, una hipoxemia de 56 y un nivel de lactato de 1.7, el bicarbonato en 32.6, y esto con una FiO2 inicial del 21%. Tiempo cero. Time zero. ¿Qué hacemos cuando tenemos contacto con un paciente que tiene el diagnóstico o la posibilidad de sepsis? Tenemos que evaluar. La campaña Sobreviviendo a la Sepsis nos da como recomendación: en todos los hospitales tenemos que tener una estrategia o desarrollar programas que puedan realizar un escrutinio o identificación para saber qué hacer con este tipo de pacientes. Esto con un nivel de recomendación fuerte, con una calidad de la evidencia moderada. Las escalas de alerta temprana son parte de la necesidad de identificar un paciente que tiene sepsis. En este caso, son aquellos que tienen un alto riesgo de transición clínica y reconocer esos cambios críticos en la condición del paciente. La campaña Sobreviviendo a la Sepsis recomienda el uso del QuickSOFA para comparar si el paciente desarrolla o no datos de sepsis. En este caso, comparado con el SIRS, el NIUS o el MIUS, ha sido una herramienta que ha demostrado una utilidad rápida y asertiva.
En este caso lo dan como recomendación fuerte con una calidad de la evidencia moderada. Debemos de conocer la mayoría de nosotros o todos nosotros este esquema, muy conocido, circuló en redes sociales, se presentó en múltiples sesiones médicas, el Quick SOFA, que nos habla de los 3 criterios: Glasgow menor de 13 puntos, tensión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio y frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones minuto. Teniendo 2 de estos 3 criterios, tenemos una validez predictiva similar al SOFA y permite detectar en estos pacientes que tenemos la sospecha de infección la ocurrencia de sepsis. Enfocado al paciente que presenté, pues bueno, su exploración física tenía un neurológico de 13 puntos, los datos de dificultad respiratoria, su tensión arterial era de 90-60, su frecuencia cardíaca de 125 latidos minuto y su respiratoria de 37. Su gasa mostró elevación discreta del lactato, se calculó una PAFI 267 y finalmente su Quick SOFA fue de 3 puntos. Es decir, esta paciente tenía datos inequívocos que nos hacen pensar en una paciente con una sepsis en evolución. ¿Qué otras formas de evaluar podemos tener? Bueno, en este caso, el SOFA es una de las escalas que son más ampliamente conocidas y utilizadas para evaluar a los pacientes que tienen este tipo de patología. En este caso es de empleo más sencillo que otros como el LOTS, que es el Logistic Organ Dysfunction System. El tercer consenso internacional de sepsis recomienda que a partir de un cambio en el puntaje basal igual o de más de 2 puntos, se sugiera la disfunción orgánica. Se debe tener en cuenta que el paciente suponemos que tiene un puntaje de 0 a menos que tenga una patología preexistente que haya sido demostrada y a partir de la patología preexistente existe este cambio de puntaje basal. Cuando tenemos este incremento de 2 puntos, representa un riesgo de mortalidad de aproximadamente el 10% en los pacientes con sospecha de infección. Además, dependiendo del puntaje basal que tenga el paciente, puede representar un incremento en la mortalidad desde 2 hasta 25 veces el riesgo de morir comparado con pacientes que tienen un SOFA menor de 2. El score SOFA está destinado a ser utilizado como una herramienta para el manejo del paciente y de esta manera sirve para caracterizarlo clínicamente como un paciente con sepsis. El SOFA score es ampliamente conocido y de empleo sencillo. La variación en un puntaje basal de más de 2 puntos indica disfunción orgánica. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Existen algunas otras formas de evaluar. En este caso tenemos el NEWS y el MUSE que también fueron determinados. La implementación de equipos de respuesta rápida es parte de la estrategia para tener metas de tratamiento en los pacientes. Esto va a constituir la oportunidad para detectar y dar el manejo adecuado. Además del Quick SOFA, las herramientas como NEWS, MUSE constituyen escalas de gravedad que permiten la detección de sepsis con base a criterios. En este caso, en el 2016 en Chicago, se hizo un estudio que reclutó 30.800 pacientes con sospecha de foco infeccioso, comparando la escala Quick SOFA, SIRS, MUSE y NEWS por su capacidad de predecir la mortalidad y decidir el ingreso a terapia intensiva. Se concluyó finalmente que las escalas de advertencia temprana tienen un mayor valor predictivo de un deterioro clínico y eventos adversos que el Quick SOFA. NEWS ha sido una escala muy reconocida, inclusive ha sido empleada por el Sistema Nacional del Reino Unido como una herramienta estándar. Dentro de las variables que se pueden asociar al estudio NEWS fue la comparación con hiperlactacidemia, admisión a la UCI y mortalidad hospitalaria, demostrándose finalmente que un NEWS de más de 5 puntos equivale a un 88% de sensibilidad y a un 12% de especificidad para el diagnóstico de sepsis. Aquí les presento las variables que va a identificar el NEWS, en este caso la frecuencia respiratoria, la oximetría, el oxígeno suplementario, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura, escalado de acuerdo a 3, pasando por la unidad 0 o más 3. En este caso, más de 5 puntos, 88% de sensibilidad, 12% de especificidad para demostrar que el paciente tiene estado de sepsis. Regresamos con la paciente que les presenté. En este caso, a las 18:30 horas del mismo día de ingreso se hace una revaloración. La paciente persiste a pesar de las maniobras con datos de dificultad respiratoria, no muestra una respuesta adecuada al tratamiento establecido. Previo a consentimiento informado, se decide el manejo avanzado de la vía aérea.
se programa conexión con ventilador mecánico con estos parámetros y hay una mejoría de los signos vitales post-intubación, obviamente el control de la frecuencia respiratoria, mejoría de la saturación y mejoría de la tensión arterial a 122/56. En este caso, se solicitan biometría hemática, química sanguínea, se realiza toma de hemocultivo, inician manejo con soluciones parenterales, sedación, analgesia, antibiótico-terapia y anticoagulación. Como vimos, en la siguiente hora de ingreso de la paciente, cuando se toma la decisión de realizar la intubación, se hacen varias intervenciones. En este caso lo conocemos como la hora dorada, en donde nos muestran la oportunidad diciendo que el abordaje temprano, incluyendo la resucitación con líquidos y la terapia antimicrobiana, son esenciales para restablecer la perfusión de los órganos. Aquí nos dan estos 5 puntos en la hora dorada a cumplir para poder intervenir en el paciente que estamos enfrentando con sepsis al arribo a la sala de urgencia. 1, medición del lactato sérico. 2, obtener cultivos de sangre previo al inicio de un antibiótico. 3, la administración de antibióticos de amplio espectro. 4, el iniciar inmediatamente la administración de soluciones cristaloides. Aquí nos sugiere un volumen de 30 mililitros por kilo. En este caso, ante la presencia de hipotensión, obtener un lactato de mayor de 4 milimoles por litro. Y número 5, inicio de vasopresores ante una nula respuesta o resucitación de los fluidos. El screening del lactato. En este caso, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis nos dice que se sugiere el screening con lactato en aquellos adultos que tengan sospecha de tener sepsis y esto tiene un grado de recomendación con baja calidad de evidencia. La presencia de un nivel de lactato elevado o normal aumenta o disminuye significativamente la probabilidad de un diagnóstico final de sepsis. El punto de corte normalmente es de 2 milimoles por litro, sin embargo, se comenta que para la inclusión en la mayoría de los ensayos clínicos que van a identificar sepsis, se va a determinar como un nivel mayor de 4 milimoles por litro. Los rangos en la determinación del lactato sérico oscilan entre 1.6 y 2.5 milimoles por litro, sin que las características del diagnóstico vayan a variar en estos pacientes. Existen otros biomarcadores tradicionalmente utilizados, aparte del que ya mencionamos, que es el lactato. 2 de ellos son la proteína C reactiva y la procalcitonina. Estos han sufrido en los últimos años un frente a frente para identificar cuál de los dos tiene una mayor capacidad para predecir. En este caso, ambos son empleados para detectar el proceso inflamatorio por su gran sensibilidad. Procalcitonina se desarrolla mejor que la PCR o que el lactato como un biomarcador diagnóstico. Y la procalcitonina, algunos autores consideran que agrega un valor adicional para determinar cuándo reducir el antibiótico y cuánto tiempo dar el antibiótico. Procalcitonina se ha mencionado que cuenta con las características más importantes de lo que se describe como un biomarcador, especialmente en la sala de urgencias, es decir, sus niveles se elevan de manera rápida ante su estimulación, alcanza un pico de concentración rápido y finalmente su descenso es rápido posterior a la resolución de la infección. Existen también biomarcadores emergentes. Más de 250 biomarcadores para sepsis han sido evaluados, sobre todo por su performance en la atención inicial y como un screening en pacientes con probable sepsis. Por ello, los que voy a mencionar a continuación son aquellos que tienen reciente literatura y que muestran estudios relevantes, así como un rol en la atención inicial. Uno de ellos es la prepepsina. La prepepsina es un fragmento soluble de los CD14, un componente del sistema inmune innato. Sus niveles séricos se incrementan 2 horas después de la infección, alcanzando su pico a las 3 horas, haciendo plausible nombrarlo como un marcador temprano. Un estudio realizado en China en el 2013 mostró mejores características como biomarcador diagnóstico temprano comparado con procalcitonina. Tiene un mejor performance como biomarcador diagnóstico, presentándonos una área bajo la curva comparado con la procalcitonina de 0.84 versus 0.74 a favor de la prepepsina. Mayor especificidad en pacientes con sepsis en la sala de emergencia en UCI y niveles mayores a 821 picogramos mililitro mostraron una mayor tasa de mortalidad comparado a niveles séricos menores, en este caso cuando supera los 821, un nivel de mortalidad de 33.3% versus 18.4% cuando las cifras eran menores. Existen otros biomarcadores emergentes también. En este caso, el TREM1 es un miembro de la superfamilia de las inmunoglobulinas expresadas en los neutrófilos y monocitos.
Durante infecciones bacterianas y fúngicas se encuentra desregulada, lo que causa la liberación del TREM1, generando su posibilidad para la medición. En un metaanálisis en el 2021, con una sensibilidad del 85% y especificidad del 79%, se consideró para identificar la sepsis en comparación, diferenciándola del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Puede predecir la mortalidad a 28 días con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 75%. También se ha encontrado asociación de niveles elevados y mantenidos del TREM1 en los días 1, 4 y 7 en aquellos pacientes que no lograron sobrevivir al episodio de sepsis. Otro de los marcadores es la proadrenomedulina, MR-ProADM. La proadrenomedulina es un derivado de la adrenomedulina que ha mostrado un papel en preservar la integridad y la estabilidad del endotelio posterior a una infección severa. Es un péptido vasodilatador que actúa directamente en el sistema nervioso simpático, causando vasodilatación arterial, venosa, natriuresis, broncodilatación e incluso tiene condiciones de inotropismo positivo. Es un biomarcador diagnóstico con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 90% para predecir sepsis. La medición de los niveles de esta molécula en las primeras 24 horas en la unidad de cuidados intensivos tienen una correlación positiva con la disfunción orgánica. Asimismo, tiene una correlación negativa en cuanto a la comparación con los hemocultivos, es decir, niveles bajos se van a correlacionar con hemocultivos negativos. Puede predecir la mortalidad a 30 días, mejor que la PCR, la procalcitonina, el conteo de leucocitos totales o el conteo de neutrófilos. Bueno, continuamos con la paciente que les presenté. En este caso, entre las 21 y 23 horas se le revalora, se indica retiro de la sedación, manteniéndose un adecuado complemento a la ventilación mecánica. Los parámetros del ventilador son los que muestro. La gasometría arterial mostró mejoría de la hipercapnia con una PCO2 de 40 y mejora la hipoxemia con una PO2 de 138. El lactato se muestra en 3 y el bicarbonato va a niveles normales en 26.5. La PAFI hay una mejoría de 345. Deciden en la sala de urgencias iniciar el protocolo de Winning, retiran la ventilación mecánica, sin embargo, vuelve a presentar deterioro de la función respiratoria, se identifica alteraciones del estado neurológico en Glasgow de 10, por lo que finalmente se decide reintubar a esta paciente. En sus exámenes de laboratorio hay una anemia leve, existe trombocitosis y una leucocitosis de 14.009. Además, existe un 83.5% de neutrófilos y 5% de bandas. Su química sanguínea no mostró mayores relevantes y se hizo la solicitud de una tomografía de tórax simple. Aquí, basándonos en lo que acabamos de revisar, pues bueno, el nivel de lactato se mostraba discretamente elevado. Habíamos mencionado que el nivel de lactato entre 1.5 y 2.5 se puede asociar a no diferencia si el paciente tiene o no tiene sepsis, pero en este caso nuestra paciente tenía en una gasometría un lactato de 3 y se correlacionó con un fracaso en el intento del retiro de la ventilación mecánica. La reanimación inicial del paciente, ¿qué nos sugiere la evidencia? Bueno, una reanimación efectiva inicial es crucial para estabilizar la hipoperfusión inducida por la sepsis. Esta recomendación sigue siendo vista como un buen punto de práctica y no hay evidencia que sugiera algún cambio. La fluidoterapia puede incrementar el gasto cardíaco, la presión sanguínea, mantener o incrementar el volumen intravascular circulante y la distribución de medicamentos. En el caso de la campaña Sobreviviendo a la sepsis, nos dice que en los pacientes que tienen sepsis y que tienen hipotensión o tienen choque séptico, se sugiere el inicio de 30 mililitros por kilo IV de cristaloides en las primeras 3 horas de la resucitación. Esto como una recomendación con baja evidencia en cuanto a la calidad. En pacientes que tienen choque séptico se sugiere utilizar mediciones dinámicas que vayan a guiar esta resucitación con fluidos, además del examen físico o utilización de medidas o parámetros estáticos. Los marcadores a los que se refiere como mediciones dinámicas son la respuesta dinámica que vamos a tener a la elevación pasiva de las extremidades pélvicas, midiendo el volumen sistólico, posteriormente medición de la variación del volumen sistólico, medir lo que sería la variación de la presión de pulso o bien utilizar ecocardiografía cuando contemos con este recurso. Se propone también, aquí el JAMA en 2023 propone una finalidad de metas de acuerdo a los siguientes 4 puntos. La primera sería resucitación,
la segunda optimización, la tercera estabilización y finalmente la estrategia de evacuación. Aquí nos muestra estas metas. Pacientes críticamente enfermos, el primer punto es resucitar, administrar fluidos para revertir la hipoperfusión. En este caso, una vez que establecemos el diagnóstico de sepsis e hipoperfusión, administrar bolo de fluidos inicial, administrar vasopresores si es necesario, aquí ejemplifican norepinefrina o vasopresina, y finalmente ver la respuesta de los fluidos ante la administración en un paciente con infección y tratar esta última. Un segundo punto sería la optimización. Aquí lo que buscamos es establecer la perfusión de los órganos y los tejidos y debemos de considerar el riesgo-beneficio de dar un volumen adicional de fluidos en este paciente basándonos en la respuesta y en los signos de hipoperfusión. Finalmente, tenemos que utilizar los vasopresores o inotrópicos en base a las metas, observando la hemodinamia del paciente. También podemos observar lo que sería el lactato o marcar el llenado capilar como una meta específica para condicionar el uso de vasopresores. En el número 3 está la estabilización, que es el mantenimiento de la perfusión. Vamos a monitorear el aporte de fluidos asociándonos o vigilando la disfunción orgánica. Tenemos que evitar esta disfunción orgánica. Vamos a considerar incluso limitar o restringir fluidos adicionales en caso de que consideremos que esto pueda ser contraproducente, y vamos a monitorizar el llenado capilar, vamos a monitorizar lactato y algunos otros marcadores de perfusión, como ya les había mencionado. Finalmente, el número 4, la estrategia es evacuación, facilitar y que el paciente pueda remover ese exceso de fluidos, e incluso nos mencionan pensar en un reemplazo renal como una terapia si es que está indicado en el paciente. Iniciar una rehabilitación temprana, movilización, planes de nutrición con miras a un alta hospitalaria. Como mencionamos en las diapositivas previas, hablamos de un volumen de aporte a los pacientes que tienen sepsis y datos de hipoperfusión. Actualmente no hay estudios prospectivos que comparen diferentes volúmenes de fluidos para la reanimación inicial. En este caso, estudios retrospectivos han mostrado una respuesta negativa a la administración de menos de 30 mililitros por kilo de soluciones cristaloides. Esto se ha asociado a un aumento de la mortalidad, un retraso en la resolución de la hipotensión y un incremento en la estancia de la unidad de cuidados intensivos. Estudios como PROCESS, ARISE y PROMISE han sugerido que el volumen indicado para inicio de la reanimación sea 30 mililitros por kilo. ¿Cómo valoramos la respuesta de la reanimación inicial? Bueno, la respuesta de la reanimación inicial con fluidos, basándonos en frecuencia cardíaca, presión venosa central o presión arterial, se ha demostrado que es insuficiente. Las medidas dinámicas han mostrado una mejor valoración en predecir la respuesta a fluidos comparado a medidas estáticas. En revisiones sistemáticas y metaanálisis, la evaluación dinámica para guiar la respuesta de fluidos se asoció a la disminución de la mortalidad, de la estancia en UCI y de la duración de la ventilación mecánica. Nuevamente menciono cuáles son las técnicas dinámicas: la elevación pasiva de extremidades inferiores, el reto de líquidos y valoración del volumen sistólico y el incremento del volumen sistólico en respuesta a cambios de la presión intratorácica, y las medidas estáticas clásicas, que es la frecuencia cardíaca, presión venosa central y presión arterial, que afortunadamente tenemos en los hospitales de segundo nivel para evaluar nuestra reanimación inicial hídrica. Si no tenemos un monitoreo hemodinámico avanzado, bueno, podemos hacer uso de estas medidas que no son tan costosas y que son fáciles de acceder. 1, monitorizar la temperatura de las extremidades. 2, el Mottling. O 3, el tiempo de llenado capilar. En cuanto a las recomendaciones de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, en adultos con choque séptico se sugiere guiar la resucitación asociado al incremento del lactato en pacientes con niveles elevados de lactato. Y también nos dice que para adultos que tienen sepsis podemos utilizar el llenado capilar para guiar la resucitación y algunas otras medidas de perfusión adjuntas para poder identificar nuestro monitoreo hemodinámico. En este caso, con un nivel de recomendación con baja evidencia. Les muestro la medición del Mottling, el moteado cutáneo, que traduce una hipoperfusión tisular global. En este caso, la puntuación clínica alrededor de las rodillas de 0 hasta 5, como vemos en el esquema, y a mayor Mottling, mayor mortalidad.
Este sirve para predecir la mortalidad hasta 14 y 28 días. Bueno, si continuamos con si no tenemos el monitoreo hemodinámico avanzado en nuestro hospital, ¿qué otra cosa podemos utilizar? Bueno, aquí les muestro el ensayo clínico Andrómeda. El Andrómeda Shock evaluó si la estrategia de reanimación dirigida a normalizar el tiempo de llenado capilar era más efectiva que la normalización de los niveles de lactato. En este caso se consideró normalizar los niveles de lactato un 20% cada 2 horas en las primeras 8 horas del choque séptico. Los resultados mostraron que al día 3 el grupo valorado por llenado capilar tenía significativamente una tasa menor de disfunción orgánica valorada por SOFA, así como una mortalidad a 28 días del 34.9%, a diferencia del grupo de lactato que tenía 43.4% de mortalidad, sin haber una diferencia estadística significativa. Sin embargo, por su fácil alcance, el no ser invasivo y no costoso, representa una herramienta recomendada por las guías internacionales. ¿Qué soluciones debo utilizar para la reanimación hídrica en el paciente que tiene sepsis? Ahora se hizo la controversia en los últimos años de si utilizar soluciones balanceadas, en este caso se refiere a Ringer lactato, o a solución salina. Bueno, el SMART Trial mostró una mortalidad intrahospitalaria a los 30 días con soluciones balanceadas del 26.3%, en contra de la solución salina que mostró un 31.2% de mortalidad. Por su parte, el BASIX Trial mostró una mortalidad intrahospitalaria a los 90 días con soluciones cristaloides balanceadas, en este caso 46.7% de mortalidad versus el 49% de la solución salina. Lo que sí queda claro y tiene que hacerse hincapié es que hay que tener presente que la evidencia es que las soluciones coloides como el hidroxetilalmidón no se deben de emplear en el manejo del paciente con sepsis, ya que se ha asociado un incremento en las tasas de lesión renal aguda, necesidad de terapia de reemplazo renal e incluso se ha asociado un incremento en la mortalidad. Continuamos el seguimiento de la paciente. Aquí la revaloran en urgencias, incluso tiene una valoración por la unidad de cuidados intensivos el día 30 de septiembre de 2023, al siguiente día de su ingreso. Está bien acoplada a la ventilación mecánica, los signos vitales se mantienen estables, la gasometría ya muestra una presión de CO2 de 24, una presión de oxígeno de 200, el lactato se reduce a 1.9, el bicarbonato en 25.8 y su PAFI es de 333. Se observa en la tomografía axial computada de tórax una lesión cavitada en la región apical del lóbulo superior izquierdo, así como infiltrado en la región basal del mismo lado. Se decide por parte de la valoración de urgencia SUSI iniciar un antifúngico y se da nuevamente la oportunidad del destete, logrando esta extubación a las 11 de la mañana con una evolución satisfactoria. Los exámenes de laboratorio permanece con una anemia, en este caso moderada, su nivel de plaquetas aún está elevado, 671,000, la leucocitosis de 16,730, una bandemia del 13% y finalmente su química sanguínea sin mayores relevantes. Pensando en la acción que se tomó en esta paciente en el área de urgencias, que fue el inicio de un antifúngico, tenemos que pensar en el inicio de la antibiótico terapia, cuando es oportuno. El inicio de la antibiótico terapia de manera temprana es una de las más efectivas intervenciones para reducir la mortalidad en pacientes con sepsis. La evidencia resulta más precisa con el hecho de que esta intervención es eficaz tratándose de pacientes con choque séptico. Por ello, la administración de los antibióticos en la primera hora en estos pacientes debe ser marcada, es algo crucial, dejando mayor lapso de tiempo para aquellos en los que solamente la sepsis es sospechada y el screening no ha mostrado un resultado que sugiera la evidencia de sepsis. En este caso, en estos pacientes, se puede dar un poquito más de lapso de tiempo para inicio de los antimicrobianos. Aquí muestro un esquema en donde nos dice si la sepsis definitivamente es diagnosticada o es probable. Aquí, si el choque está presente o ausente, se debe administrar siempre en la primera hora del inicio de antibióticos. Es de manera inmediata. No así, cuando tenemos la posibilidad de sepsis, tenemos que hacer una evaluación rápida de los pacientes para ver si es la causa de la lesión es por un origen infeccioso o no lo es, en caso de que el choque se encuentre ausente. Y tenemos chance de administrar
los antimicrobianos hasta dentro de las siguientes 3 horas de que el paciente arribó a la sala de urgencias o que llegó a nuestra atención médica. En cambio, si tenemos choque presente, la estrategia cambia. Si tenemos sospecha de sepsis, administrar inmediatamente durante la primera hora de que nosotros tenemos contacto con el paciente. La evidencia dice 49.331 pacientes en 149 hospitales de Nueva York. En este caso, por cada hora de retraso en la administración de antibióticos, se evidencia un incremento en la tasa de mortalidad hospitalaria, 1.04% en pacientes que estaban recibiendo vasopresores y 1.01% en aquellos pacientes sin empleo de vasopresor. Solo para recordar, en choque séptico tenemos 1 hora para administrar los medicamentos. En sospecha de sepsis podemos dar un tiempo de hasta 3 horas para poder iniciar el antibiótico. ¿Qué antibiótico debo elegir? Pacientes con sepsis o choque séptico y con alto riesgo de infección por estafilococo dorado meticilino resistente, se debe iniciar terapia antimicrobiana empírica con cobertura para este germen. El retraso de más de 24 a 48 horas en la administración de medicamentos se asocia a incremento de la mortalidad y una cobertura innecesaria contra estafilococo dorado meticilino resistente también ha mostrado ser no beneficiosa. Tenemos que conocer los factores de riesgo para el paciente que puede tener un estafilococo dorado meticilino resistente. Estos factores son la infección o colonización previa por este tipo de germen en los últimos 12 meses, pacientes que se encuentran en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, la presencia de un catéter venoso central o un dispositivo intravascular, la administración de múltiples antibióticos en los últimos 30 días, sobre todo si fueron cefalosporinas o fluoroquinolonas, inmunosupresión o terapia inmunosupresora, pacientes provenientes de centros de larga estancia u hospitalización en los últimos 12 meses, sobre todo aquellos pacientes que hayan estado en contacto estrecho con algún paciente que ya sabíamos que estaba colonizado o portaba estafilococo dorado meticilino resistente. En este caso, en la paciente, yéndonos hacia sus antecedentes, en el expediente clínico podemos ver que la paciente tenía una patología pulmonar en estudio desde marzo del 2022, es decir, más de un año de haber estado estudiando esta patología en estudio, y tenía antecedentes de cirugías, un drenaje, un absceso mamario y un absceso glúteo con necesidad de drenaje quirúrgico en febrero del 2023, con aproximadamente 20 días de hospitalización y 2 cesáreas, la última hace 16 años, y una realización de OTB. Bueno, pues con estos antecedentes la paciente englobaba con la cobertura de antibiótico para cubrir estafilococo dorado meticilino resistente. Continuando con la elección de antibiótico, pacientes con sepsis o choque séptico y con alto riesgo de colonización por organismos multidrogoresistentes, se sugiere el inicio de terapia con 2 antimicrobianos con cobertura contra gram negativos en lugar de 1. Esta doble terapia no se debe de emplear, una vez que se conozca qué patógeno tenemos y susceptibilidad antibiótica. Es decir, empezamos con 2, desescalamos una vez que tengamos un resultado de un cultivo. Los cultivos son necesarios. En la actualización del 2023 de la sepsis, los cultivos deben realizarse siempre de primera instancia. Lo que tenemos que solicitar es hemocultivo, cultivo de fluidos y cultivo de tejidos específicos. La administración de antibióticos puede ser basada en la epidemiología local y se proponen terapias antibióticas empíricas de acuerdo al sitio de infección que tengamos. En este caso, la paciente tiene una patología pulmonar. Aquí nos muestra este cuadro cuáles son las opciones de tratamiento antibiótico para pacientes con neumonía adquirida en la comunidad o para pacientes con neumonía que se considera intrahospitalaria. Pacientes que tienen factores de riesgo para MARSA, como lo fue nuestra paciente para meticilino resistentes, sugieren el uso de levofloxacino más linezolid o vancomicina, que sería la terapia ideal. Otros esquemas, en caso de que hubiera sido una paciente que tuviera una neumonía hospitalaria, piperacilina tazobactam, cefepime, gentamicina, linezolid o vancomicina como esquemas de tratamiento para esa paciente. Regresamos a la consideración de la paciente. 24 horas después de la extubación, el día 31 de septiembre, se mantiene con adecuado estado neurológico y sin dificultad respiratoria,
con apoyo de oxigenoterapia con mascarilla reservoria, 8 litros por minuto. Se realizó VAR seriado, el cual fue negativo, cultivo de expectoración negativo. Se determinaron anticuerpos VIH-1 y VIH-2 no reactivo, procalcitonina de 1.2 nanogramos. El hemocultivo central dio como resultado un aerobio positivo, cocos gram positivos, Staphylococcus hominis SSP, que tenía resistencia a los betalactámicos, macrólidos, lincosamidas y streptograminas. Fue sensible a daptomicina, doxiciclina, linezolid, rifampicina, tetraciclina, tigeciclina y vancomicina. En este caso, bueno, la consideración de la resistencia antimicrobiana, pues tuvo ocurrencia. En esta paciente, pues finalmente sí se demostró que hubiera una resistencia a betalactámicos. Hablando del uso del antibiótico y la asociación que puede tener con procalcitonina, que mencionaba en las diapositivas iniciales, bueno, la evidencia dice que en cuanto al inicio del antibiótico no hay diferencia en la mortalidad temprana en estancia en UCI o en tiempo de hospitalización utilizando procalcitonina para decidir el inicio del antibiótico. Sin embargo, para descontinuar el antibiótico, el empleo de procalcitonina que no podemos utilizar para guiar la duración del tratamiento, ha mejorado la mortalidad, así como disminuir el tiempo de exposición al antibiótico. Entonces, no es recomendable para su determinación para el inicio de antibiótico, pero la procalcitonina más la evaluación clínica sí es asertivo para determinar el tiempo de duración y la terapia antibiótica cuánto va a durar si no tenemos claro esta vertiente. A veces menos es más. ¿Cuál es la duración apropiada de la terapia antibiótica? Bueno, la duración óptima de la terapia antibiótica depende de muchos factores: el huésped, el agente antimicrobiano, el antibiótico y el sitio anatómico. Los hallazgos en los ensayos clínicos, tanto en la terapia con curso corto como curso prolongado, no van a tener diferencias en los resultados. Es decir, fueron igual de efectivos ambos grupos. Sin embargo, se evidenciaron menos efectos adversos en aquellos que tuvieron una terapia menos prolongada. En condiciones específicas, neumonía, infección del tracto urinario, infecciones intraabdominales, la terapia con curso más corto, que fue de 5 a 8 días, se ha demostrado que es equivalente a una terapia con curso prolongado, que sería de 10 a 15 días. Sin embargo, las terapias cortas tienen menos costos y tienen una disminución en la presencia de efectos adversos y la consecuente evolución del paciente que puede verse afectada por estos efectos adversos. La campaña Sobreviviendo a la Sepsis también nos hace observación en el empleo de la infusión prolongada de betalactámicos para la terapia de mantenimiento posterior a un bolo inicial. Esto nos genera la duda: la antibiótico-terapia, ¿es mejor la infusión prolongada versus la infusión intermitente? Los antibióticos betalactámicos, en este caso, pueden estar sujetos a cambios importantes de su farmacocinética. Ante un paciente con sepsis o choque séptico, esto puede resultar en concentraciones subterapéuticas. Ante ello, resulta que la administración por infusiones prolongadas por vía intravenosa tiene una mejor exposición, una exposición sostenida de concentraciones de betalactámico, y esto se va a alinear con la farmacodinámica de estos medicamentos. En este caso, el primer estudio que muestro fue un metaanálisis en una población amplia de pacientes con sepsis. Se encontró que la administración de betalactámicos con infusión continua se asoció a un decremento en la mortalidad hospitalaria y tasas altas de curación clínica comparado a dosis intermitentes. El segundo estudio se halló que el riesgo de muerte en pacientes con sepsis tratados con infusiones prolongadas fue 30% menor que los tratados con infusiones cortas. Aquí mostramos el estudio o el ensayo MERCY, en el cual hizo una comparación de la administración continua versus intermitente de meropenem. Este es el esquema del estudio que fue publicado en el JAMA. Una población total de 607 pacientes, 404 hombres, 203 mujeres, en los cuales se hicieron esta intervención. En 303 de ellos se administró de forma continua 3 gramos de meropenem en las siguientes 24 horas, y en 304 pacientes se utilizó la administración intermitente de 1 gramo cada 8 horas, administrado durante 30 a 60 minutos. Su punto final primario fue cualquier causa de muerte para identificarse. En este caso, los hallazgos, después del día 28, el punto final primario, en el caso del grupo de infusión continua, mostró un 47% de mortalidad, versus aquellos que recibieron infusión intermitente, un 49% de mortalidad. No hubo entre ambos grupos diferencias estadísticas significativas.
Sin embargo, al medir el riesgo relativo, hubo cierta inclinación para considerar que la administración continua del medicamento tuvo un factor protector ante la mortalidad de forma discreta, un riesgo relativo de 0.96 y su intervalo de confianza fue de 0.81 a 1.13. Mostramos la P no significativa. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el empleo de los agentes vasopresores. Los metaanálisis han evidenciado metas más altas de presión arterial media no van a representar una mejoría en la supervivencia de los pacientes con choque séptico y se ha asociado a un riesgo elevado de fibrilación auricular. Además, la presión arterial media por debajo de algún umbral que se considera 60 milímetros de mercurio se asocia a una disminución de la perfusión de los órganos. El empleo de vasopresores de primera línea debe iniciarse de manera temprana, idealmente en la primera hora que se identifica el choque séptico y posterior a una adecuada reanimación con líquidos. Si no hay respuesta, debemos decidir el inicio de terapia con vasopresores. El agente de primera línea considerado es la norepinefrina. Metaanálisis de 11 ensayos clínicos señalan que ha disminuido la mortalidad y tiene un menor riesgo de arritmias comparado con dopamina. Y vemos la recomendación de campaña sobreviviendo a la sepsis, en la que nos dice que el uso de vasopresores está recomendado en aquellos pacientes que se encuentran con una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio para tratar de normalizar la tensión arterial. Norepinefrina. En este estudio se definió control del estado de choque como la persistencia de una PAM de más de 65 milímetros de mercurio con evidencia de adecuada perfusión. Además que no se encontró diferencia en la mortalidad a 28 días, sin embargo se evidenció que en el grupo 1 disminuyó la tasa de edema pulmonar cardiogénico y la aparición de nuevo de arritmias. En este caso, el grupo 1 se le administró norepinefrina dentro de las primeras 1.5 horas de identificado el choque séptico y el grupo 2 se aplicó norepinefrina en las siguientes 3 horas de identificado el choque séptico. A las 6 horas se logró un control del estado de choque en el 76.1% de los pacientes que fueron englobados en el grupo 1 y un 48.4% de control del choque en el grupo 2. Es decir, la evidencia sugiere que el inicio temprano de norepinefrina nos va a ayudar a controlar de manera temprana el estado de choque. Sin embargo, no hay una estadística significativa en cuanto a mortalidad. También nos preguntamos, ¿cuándo iniciar un segundo vasopresor? Es otra de las situaciones que se han evaluado. Bueno, en este caso, utilizar un segundo vasopresor lo que nos hacen considerar es la vasopresina. Hablemos del DEVAST, The Landmark Vasopressin Incepting Shot Trial, comparó la utilización de vasopresina y norepinefrina en conjunto a norepinefrina sola. No hubo diferencia encontrada entre los dos grupos en cuanto a mortalidad a los 28 días. Sin embargo, al analizar los subgrupos, se evidenció un beneficio en la mortalidad en aquellos pacientes con un choque séptico menos severo, establecido por un empleo de norepinefrina a dosis menor de 15 microgramos minuto y un lactato sérico menor de 1.4 milimoles por litro. Sin embargo, no se encontró asociación alguna cuando la vasopresina se inició en dosis donde la norepinefrina se encontraba por arriba de los 60 microgramos minuto. De manera concomitante, en otro estudio que valoró el inicio temprano de vasopresina, se mostró un alcance más rápido de las metas de presión arterial media y su mantenimiento comparado a la monoterapia con norepinefrina. Bueno, si nosotros tenemos una dosis de norepinefrina que necesita incrementarse y tenemos elevación del lactato sérico, bueno, podemos evaluar el utilizar un segundo vasopresor, que ya les mencioné el vasopresina. Si no alcanzamos metas de presión arterial media, se prefiere un inicio de un segundo vasopresor a subir la dosis de norepinefrina de forma abrupta. La recomendación sería el inicio de la vasopresina antes que la norepinefrina exceda dosis de 10 a 15 microgramos por minuto. Otra de las situaciones que vale la pena comentar es la terapia de uso de corticosteroides. En este caso, su empleo se basa en sus propiedades antiinflamatorias, sin embargo, su rol aún es debatible. Aquí mostramos dos estudios. En el primer grupo de ensayos clínicos se demostró un beneficio significativo en la mortalidad de cualquier tipo de pacientes con choque séptico que recibieron dosis bajas de esteroides comparados con placebo. Es decir, un beneficio significativo de la mortalidad de cualquier tipo. Y en el segundo grupo
no se encontraron beneficios en la supervivencia. Sin embargo, actualmente se comenta que la iniciación de corticosteroides debe reservarse a aquellos pacientes que son hemodinámicamente inestables a pesar de una reanimación inicial adecuada con fluidos y vasopresores. Aún existe incertidumbre sobre la dosis óptima y el tiempo de administración de la hidrocortisona debido a la disparidad en los diseños de los estudios y al ser heterogéneos estos resultados, no tenemos una conclusión establecida. Sin embargo, ya en el 2024 ya contamos con información que sugiere cuáles son las dosis actuales que debemos de utilizar. En este caso, la terapia con corticosteroides, un artículo especial online que se acaba de publicar en 2024 por la Sociedad de Medicina y Cuidados Intensivos, nos muestra que como recomendación se sugiere la administración de corticosteroides en pacientes con choque séptico y aunque tenga un nivel de evidencia baja, se considera una recomendación. Asimismo, ellos recomiendan la administración de dosis altas con corta duración de los corticosteroides, más de 400 miligramos por día de hidrocortisona y por menos de 3 días o por periodos no prolongados en pacientes que tienen choque séptico. Esto también con un nivel de evidencia moderado. Hacemos seguimiento de la paciente. En el día 5 de hospitalización ya se encuentra en el servicio de medicina interna, en buenas condiciones generales, sin dificultad respiratoria, sin apoyo de oxígeno suplementario, asintomática, con adecuada tolerancia a la deambulación, su presión arterial estable, su frecuencia cardíaca normal, su frecuencia respiratoria normal, su pulso oximetría del 98%. Ante las condiciones clínicas y bioquímicas se decide su ingreso con tratamiento antituberculoso. Esto último basado en que la paciente tiene una lesión cavitada apical izquierda con lesiones basales que demostraban neumonía. La paciente tenía antecedente desde el año previo de haber estado en estudio por una patología pulmonar, tenía antecedente de haber tenido 2 abscesos en sitios diferentes que ameritaron drenaje quirúrgico y ante la epidemiología que tenemos en el estado de Veracruz, se decidió ensayar, pese al VAR negativo y no tener alguna evidencia, el inicio de antituberculoso. Asimismo, el antibiótico que se había dejado, de acuerdo al aislamiento bacteriano, fue la doxiciclina, el cual se continuó a su egreso y se le dio seguimiento en la consulta externa. En el momento que se egresó, la paciente ya tenía unos leucocitos de 9000 y sus plaquetas se encontraban en niveles normales. Pues aquí lo que podemos ver es que desde el inicio en el área de urgencias, a esta paciente se le dieron las medidas adecuadas para el tratamiento de la sepsis. Se dio reanimación hídrica, se dio antibiótico-terapia temprana, se realizó el aislamiento bacteriano de acuerdo a un hemocultivo que más tarde se recabó, se dio soporte ventilatorio de forma adecuada. Entonces, cuando nosotros tenemos las medidas necesarias o hacemos lo que las guías nos están marcando como pautas de tratamiento, tenemos resultados satisfactorios. Finalmente, después de 5 días de hospitalización, una paciente que estuvo incluso intubada pudo regresar a su domicilio en buenas condiciones generales. Finalmente, pues, me gustaría concluir que a pesar de todo lo que se ha avanzado en sepsis, actualmente se trata de dilucidar cuál es el abordaje más apropiado o correcto para lograr un adecuado desenlace clínico. Debemos entender y emplear estas guías de tratamiento para estandarizar el tratamiento de los pacientes con el objetivo de lograr metas ya establecidas que han demostrado mediante evidencia científica desenlaces óptimos en los pacientes. Y finalmente, pues la sepsis se trata de una patología multifacética que resulta ser todo un reto para el médico internista y creo que si hay una patología icónica para nosotros, pues es el tratamiento de la sepsis. Les comparto esta imagen. El día de mi graduación de médico general, el padrino de generación nos regaló estas palabras. Para lograr algo solo se necesitan 2 cosas, pasión y un método. Les muestro en la imagen cuál es mi pasión, mi familia. Asimismo, yo espero que cada uno de ustedes tenga una pasión específica, que es la medicina, y algunas otras pasiones que nos ayuden a ser cada día mejores como médicos. Debemos encontrar el método, en este caso, para poder sacar adelante a nuestros pacientes que tengan el diagnóstico de sepsis y pues qué más que tener medidas adecuadas para poder lograr el objetivo que es el bienestar de nuestros pacientes. Les agradezco su atención. Fue parte de lo que es la campaña Sobreviviendo la Sepsis. Estoy abierto a los comentarios, a las dudas, a las preguntas. Por favor, háganlas llegar mediante el chat al Colegio de Medicina Interna y será un gusto para mí poderla responder.
Muchísimas gracias por su atención. Semana a semana en las sesiones que Todavía. compartimos con ustedes y que esperamos sean de utilidad y de su agrado también. Semana a semana Muchísimas felicidades a nuestro ponente, al doctor Echeverría Landa. Así le hacen llegar muchos saludos y felicitaciones de muchas ciudades de casi todos los estados de la República Mexicana y de otros países que más adelante les estaremos comentando. Bueno, también agradecemos la participación del doctor Julio César Jiménez Paredes, que es parte de nuestra mesa directiva y que en esta noche nos acompaña en la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenidos, doctor Echeverría, doctor Julio César Paredes. Doctor Echeverría, no sé si nos quiera hacer algún comentario inicial. Primero que nada, agradecer la oportunidad de haber participado como ponente. Es un orgullo ser parte de la filial y poder compartir los conocimientos escasos que hemos logrado a través de esta educación clínica. Como parte de ser formador de residentes, de médicos internos, de médicos pasantes, creo que es un tema de vital importancia. Tratamos de tocar los tópicos esenciales de lo que vamos a hacer cuando nos enfrentamos de forma inicial en la sepsis y tomar las decisiones pertinentes. Así es, doctor. Muy brillante exposición. Creo que nos ha llevado de la mano, ¿no? A través de un caso clínico y eso lo hace mucho más didáctico, pero sin duda, bueno, también muy al día, ¿no? Con toda la actualización que nos presentó. Doctor Julio, no sé si quieras empezar con alguna pregunta que vemos en el chat. Sí, claro, si antes nada que nada, buenas noches a todos. Agradecemos su asistencia, agradecemos su participación y el interés que muestran, pues bueno, este es un tema de muchísima relevancia, de mucha trascendencia, el impacto que pues lleva nuestra práctica clínica, ¿verdad? Como médicos internistas y médicos en primer contacto muchas veces, ¿verdad? Nos toca pues abordar de inicio este gran problema, ¿no? Y pues como mencionó el doctor Echeverría, la relevancia que cobra en el manejo, en abordar, el abordaje inicial y el manejo inicial que se puede o se debe dar y que, pues bueno, en gran medida repercute en la evolución del paciente. Doctor Echeverría, excelente ponencia. Muchas gracias. Agradecemos mucho de nuevo su participación, ¿verdad?, para enriquecer con sus conocimientos nuestro acervo en la parte de medicina interna. Y sí, hay como comentaba, un tema de mucho interés y tenemos la participación, Karina, de asistentes de varios países, entre ellos de Estados Unidos, de Guatemala, ¿verdad? De Ecuador, y casi 1000 asistentes a esta plática. ¿Sí? Hay varias preguntas, una de ellas que me llama mucho la atención en relación al caso clínico que se presentaba, comentan el uso de antifúngicos, ¿sí? ¿Por qué fue la decisión de si se tenía ya diagnóstico o fue en forma profiláctica? En este caso, hicieron una tomografía computada de tórax, encontraron una lesión cavitada y los médicos de urgencias consideraron que se pudiera tratar de un origen de tipo micótico. Por eso decidieron el inicio de un antifúngico. Más adelante, cuando fue reevaluado el caso, ya en el piso de medicina interna, dentro de los antecedentes se identificó que esta paciente ya tenía una patología pulmonar en estudio desde un año previo. ¿Sí? Estamos en el estado de Veracruz. Okay. Somos ricos en tuberculosis, desafortunadamente, y basándonos en la epidemiología, en las características de la lesión y el antecedente de haber tenido esta paciente ya esta patología pulmonar crónica, decidieron el inicio de antifúngico y finalmente, a pesar de no haber tenido un VAR positivo, esta paciente tuvo buena respuesta al tratamiento. Sí, entonces entendemos de que se decidió la utilización de antifúngicos en el contexto del paciente, no está como parte de lo referido en las guías de práctica clínica o en el abordaje farmacológico del paciente con sepsis. ¿Sí? De hecho, Karina, ¿tendrás alguna pregunta? las guías no mencionan el uso de un antifúngico así de forma contundente, ¿no? O no indican con un nivel de evidencia fuerte el uso de antifúngico, a menos que se tenga una sospecha como tal, ¿no?
Bueno, y de Claro. ahí parte que finalmente tenemos que estar ubicándonos bien en el contexto de cada paciente, ¿no? Y como bien nos aclara doctor Echeverría, ¿no? Bueno, era una consideración inicial, pero bueno, al final del día, pues se hacen los ajustes que sean necesarios de acuerdo a la evolución y a los hallazgos que se van presentando en cada paciente. Sí, Claro. Julio, ¿alguna otra pregunta? Sí, desafortunadamente creo que todas las instituciones, y no es queja, ¿verdad? Es sencillamente comentario y tenemos que apegarnos a lo que, o con los recursos que contamos. Llama la atención y algún compañero tiene dudas sobre la efectividad de uno para con otro. Habla de de la dopa en relación a la dobuta ante la ausencia de la noripinefrina, que pues en muchos casos hemos vivido con ese problema. Bueno, de forma personal, ya esta pregunta ya la he respondido un par de veces. Hablando específicamente del uso de los vasopresores, nosotros aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, en algún momento tuve yo participación en la unidad de cuidados intensivos y teníamos esa falta de recurso, de no tener norepinefrina disponible. Entonces teníamos forzosamente que utilizar dopamina. La evidencia sugiere que dopamina tiene mayor riesgo de tener arritmogénesis que norepinefrina en este caso. Sin embargo, tampoco considero que sea satanizar el fármaco. Tuve la experiencia, por lo menos por más de 2 años, de utilizarla por ausencia de norepinefrina en el área de cuidados intensivos y una dopamina bien titulada, llevando un escrutinio del paciente de forma adecuada, también nos ayuda a revertir el choque y finalmente a lograr sacar al paciente adelante, ¿no? Entonces, es una herramienta factible. Yo personalmente, mi propia experiencia me dice que si no hay norepinefrina, dopamina es una buena opción de tratamiento. Sí, tenemos la experiencia, ¿verdad? Hace algunos años, pues no contábamos con la norepinefrina. Utilizábamos exclusivamente DOPA y DOBUTA para situaciones bastante específicas, con indicaciones precisas, ¿verdad? De las que Sí. igual creo que en algún momento ya se comentó. Cari, no sé si tengas alguna pregunta. No alcanzo a leer ahorita bien, mejor, por favor, apóyame con la que sigue, porque me moví Sí, de página. el doctor Francisco Javier Funes, perdón, Ujú. Cari, comenta en relación a la antibioticoterapia. Evidentemente, y nos toca, y todos lo hacemos porque no hay alternativa, iniciar, y es lo correcto, como se marca, ¿verdad? El manejo inicial de antibiótico de forma empírica. Pero ya con cultivos, acá surge la duda de ese compañero en relación a que retirar o sumar antibióticos con el fin de evitar resistencia bacteriana. Me pregunta su opinión al respecto, doctor. Bueno, aquí en nuestra zona geográfica tenemos una alta incidencia de resistencia bacteriana. Tal es el caso de que a veces con los cultivos nos damos cuenta de que no nos queda mucha herramienta terapéutica. Personalmente, como parte del trabajo de los residentes, en el año previo hicimos una revisión de los últimos 50 cultivos pulmonares y de tejidos blandos que nos otorgó el laboratorio y resulta ser que ahorita la resistencia bacteriana es tan alta que solamente tenemos sensibilidad a carbapenémico, sobre todo en las variedades de E. coli, son resistentes a todos los antibióticos y solamente funciona el carbapenémico como parte del tratamiento. Entonces, en este caso, si nosotros iniciamos una terapia que no sea dirigida y tenemos un aislamiento, yo preferiría o considero que sería mejor el utilizar el resultado del cultivo para guiarnos en el tratamiento específico y no jugar con más antibióticos porque ya tenemos encima una gran problemática de resistencia antimicrobiana. De hecho, la falta de nuevos antibióticos creo que va a ser algo que nos va a impactar en los próximos años de forma masiva. ¿Por qué? Porque incluso en nuestras terapias intensivas, en nuestros pisos de aquí en Coatzacoalcos, tenemos ya registros de multidrogoresistencia que hay no hay ni siquiera sensibilidad a los carbapenémicos, ¿no? Y ahí tenemos que dar 2 o 3 esquemas para cubrirlo, 2 o 3 antibióticos y esperar el resultado porque muchas veces no tenemos buenos resultados, ¿no? Sí, Sí, finalmente, ese es un problema perdón, Cari, es un problema bastante serio esta situación de de la resistencia este, que se tiene, ¿verdad? bacteriana. E incluso con agentes como, pues bueno, Acinetobacter, por ejemplo, ya es increíble que ya se resulta multidrogo resistente. Entonces, buscar alternativas como que sí se complica más la situación y evidentemente en detrimento en la salud y en la
el pronóstico ahora sí de la evolución, la mala evolución del paciente. Sí, adelante, Karina. Sí, y sin duda no nada más impacta en la salud del paciente, sino también en todo lo que se refiere a costos, ¿no? Para las instituciones, si es que está a nivel institucional el paciente o si no es por parte de aseguradora o corre por su propia cuenta, ¿no? Es también un impacto muy grande en ese sentido. ¿Sí? Siguen llegando las felicitaciones a través de las diversas plataformas y redes sociales y el doctor José Manuel Flores también le felicita y la pregunta es, ¿se puede utilizar bicarbonato en caso de acidosis? ¿Y qué nivel de glucosa debe mantenerse en el paciente que cursa concomitantemente con diabetes? Y bueno, lo esperado es que se descompense. Claro, en cuanto a uso de los niveles de bicarbonato como tal, en la revisión de campañas sobreviviendo a la sepsis no hay un apartado específico que nos hable de una meta de bicarbonato, pero en general las metas de bicarbonato que tenemos que tener para decir que tenemos resolución de acidosis metabólica es un bicarbonato mayor o igual a 18. Entonces la recomendación sería mantener un bicarbonato por arriba de 18 para no tener este impacto sobre acidosis metabólica. Y lo que me preguntabas, perdón, la segunda pregunta fue. A nivel de la glucosa, más bien, ¿qué nivel de Ok. glucosa se debe de mantener en pacientes con diabetes? Sí. Bueno, en este caso la recomendación sería mantener una glucemia por debajo de 180 miligramos. Sí, se ha estudiado múltiplemente que debajo de 180 es un umbral de seguridad para todos los pacientes, incluso para pacientes que tendrían diabetes. Aquí en este caso sí sería observarlo con cuidado en aquellos pacientes que vamos a requerir los esteroides, los glucocorticoides, porque evidentemente vamos a tener un efecto y ahí pues no hay más que manejar la insulinoterapia de forma temprana. Sí, claro. La siguiente pregunta, Julio. Claro. Sí, mira, doctor, pregunta sobre, volviendo al tema antibióticos, Claro. en su práctica, su experiencia, ¿verdad? El manejo de la antibiotic terapia continua, su experiencia y por qué, abordando, acotando el tema de resistencia Sí, bacteriana, claro. ¿verdad? Personalmente no tengo mucha experiencia en el uso de la antibiótico-terapia continua. La práctica clínica institucional dificulta el hecho de administrar la terapia continua. ¿Por qué? Porque necesitamos una bomba de infusión, necesitamos un equipo, necesitamos una enfermera que esté monitorizando continuamente. Entonces, así una experiencia personal sobre esto, no. La evidencia dice que en los betalactámicos sí se sugiere dar una infusión inicial de cierta manera para impregnar por el metabolismo que puede tener el antibiótico y de esa manera lograr una concentración mínima inhibitoria más constante y más pronto, ¿no? Pero personalmente no tengo alguna otra experiencia. Tradicionalmente en hospitales donde trabajo utilizamos la administración con horario. Sí, finalmente es algo que facilita también, ¿no? El tratamiento de los pacientes, ¿no? Y de alguna manera, pues también aporta esa seguridad de poder estar administrando el medicamento de forma correspondiente, ¿no? Como bien comentado, doctor Echeverría, con horario. La doctora Vicky Sánchez, el doctor Paco Zambrano, bueno, mil felicitaciones, doctor Echeverría, Muchas muchísimas gracias. gracias, Gracias. porque aparte su plática súper actualizada. La doctora Olga Lidia Veralastra, una de nuestras expresidentas, ¿no? Y también es un gusto por ahí saludar al doctor Cano, al doctor Ruiz Macosay, que siempre nos acompañan en estas sesiones. Pero bueno, la doctora Olga Lidia Veralastra nos pregunta, ¿qué utilidad puede tener el índice neutrófilos linfocitos en pacientes con sepsis? No es un conocimiento que tenga en este momento, no te podría contestar con exactitud el impacto que pueda tener, no sé la sensibilidad y especificidad, no tengo ese dato. Utilizando como guía típica el índice leucocitario, pues ya sabemos que es una buena guía para poder pensar en la respuesta inflamatoria sistémica, pero este cociente exactamente no tengo un dato como para contestarte. Muy bien, doctor. Y bueno, hay más preguntas, además de felicitaciones. Julio, la siguiente pregunta. Y me llama mucho la atención, digo, hay muchas situaciones enfocadas a la cuestión de antibióticos y antifúngicos, y acá cuestionan la prueba de galactomanano para Candida albicans como oportunista más frecuente en pacientes con el uso de múltiples antimicrobianos o con comorbilidades crónicas, que puede ser
uno o ambos un factor de riesgo por tiempo de evolución antes de uso empírico con antifúngicos. Sí, Ok. está un poco extensa la pregunta. Sí, no entendí muy bien. O sea, supongo que hacer la prueba previamente antes de decir el inicio del antifúngico. Ujú. Supongo que, Sí, bueno, en este caso yo estoy de acuerdo, o sea, si yo hubiera sido el que hubiera estado adelante de esa paciente, yo no hubiera utilizado el antifúngico, pero fue la decisión que tomó en ese momento el médico de urgencias. Más adelante ya lo revaloramos como medicina interna y al hacer la revaloración, obviamente decidimos suspenderlo porque no había un criterio así que nos sugiriera el uso del antimicótico y decidimos entonces ya el inicio del tratamiento para tuberculosis, basado en epidemiología y antecedentes de la paciente. claro. Ok. Sí. Bueno, el doctor Óscar Alberto Ábalos también le felicita. Gracias. Y la pregunta es respecto a la fluidoterapia en choque séptico refractario. En algún momento se ha sugerido que la albúmina podría también tener un impacto en disminuir la dosis de vasopresores. ¿Tiene alguna experiencia con esto o cuál es su comentario al respecto? Y si fuera de forma positiva el uso de la albúmina, pues cuál sería la dosis y en qué caso deberíamos de utilizarla. Sí está descrito dentro de las revisiones de guías de manejo de sepsis el uso de la albúmina. No se ha asociado a una mejoría en las tasas de mortalidad, pero sí se ha asociado a una mejoría en la recuperación del choque de forma temprana. Se habla de utilizar albúmina corríjame, al 4%, perdón, no recuerdo exactamente la concentración, pero sí está asociado y publicado que albúmina puede tener una recuperación temprana de los pacientes en el estado de choque, sin embargo, sin evidencia todavía para decir que la mortalidad va a estar impactada, ¿sí? También otra de las consideraciones que han hecho en cuanto al uso de este coloide es Mm, que podemos tener una mejoría en cuanto a la necesidad de diálisis o de terapia de reemplazo renal. Gracias, doctor. ¿Sí? Siguiente pregunta, Julio. Sí, pues, continuando con este detallito, ¿verdad? Acá pregunta un médico residente, dice, ¿existe un punto de corte o un porcentaje de disminución de los niveles de lactato para decir que se realizó una adecuada reanimación hídrica posterior a la reanimación inicial, evidentemente? Ok. Eh, Lo que nos menciona la literatura es que más de 4 milimoles de lactato se ha estudiado que se asocia a una existencia de sepsis en el paciente. Lo ideal Claro. es llevarlo a niveles normales. El rango en que mencionan que no tiene una diferencia significativa en cuanto a la existencia de sepsis o choque séptico y en los niveles de lactato es cuando se encuentran por debajo de 2.5 milimoles. Es decir, se ha visto que cuando son 2.5 menos, no tenemos ese riesgo tan elevado de tener en el paciente el estado de choque por sepsis. Y bueno, sigue, como bien dice Julio, ¿no? Creo que Karina. siempre surge muchísima inquietud acerca del manejo de los antimicrobianos. El doctor Funes nos comenta de su caso en particular, bueno, en su práctica en particular, que ellos llevan la terapia inicial, suelen complementarla para tratar de evitar la resistencia y ya con el cultivo, bueno, dirigen la terapia. Eso es lo que nos comenta el doctor Ah, Francisco Javier Funes. Y creo que, bueno, un poco ya bastante se abordó, ¿no? También el doctor Efraín del Ángel, que siempre está haciéndonos preguntas en el chat, y eso es maravilloso, le felicita. Y en su opinión, en un paciente con sepsis abdominal secundario a peritonitis, ¿cuál sería el mejor antimicrobiano para iniciar en forma empírica? ¿Quinolona o cefalosporinas de tercera generación? O ambas. aquí yo creo que cuenta mucho una parte que mencioné en la sesión, que es hay que tomar en cuenta la epidemiología local. Entonces, si estamos actuando, contestando en mi actuación aquí en Coatzacoalcos, yo consideraría iniciar quinolona antes que una cefalosporina. La resistencia y los betalactámicos a los betalactámicos es muy amplia en nuestra zona, entonces prácticamente ya utilizar cefalosporinas no nos da resultados. Incluso hemos llegado, y no lo dicen las guías, y a lo mejor alguien me lo puede criticar como mala praxis, pero pacientes que están en estado ya de choque séptico, decidimos el inicio de carbapenémico de forma inicial.
¿sí? O sea, sin antes probar otro tipo de tratamiento, porque nuestros cultivos siempre nos dan resistencia a los demás antibióticos y basado en la epidemiología, pues en ocasiones decidimos iniciar el tratamiento en aquellos pacientes que consideramos no hay tanto tiempo para poder tomar decisiones, ¿no? Pacientes que están severamente afectados. Ah, sí, bien, y continuando con la situación o la parte, el uso de vasopresores, desafortunadamente, ¿verdad? Igual, las condiciones del paciente, pues, muchas veces se tiene la posibilidad o el requerimiento de utilizarlos a través de vías periféricas cuando no se tienen accesos vasculares centrales. Preguntan acá, ¿cuál es la dosis máxima que se pudiera aplicar por vía periférica de los vasopresores? No me especifica cuál, Nore, vasopresina, dopa, dobuta. Ahí lo ideal es que ya se coloque una vía central. Está contemplado dentro de parte de las guías de manejo que si tenemos un paciente en estado de choque y tenemos la posibilidad de colocar un catéter central para administración de vasopresores, es lo ideal que se coloque por vía central. El continuar manejando por vía periférica, pues no considero que sea lo ideal, ya que muchas veces por el movimiento del paciente, alguna situación ajena, la venita se nos revienta y nos quedamos sin vía de manejo. Entonces yo creo que ahí tendremos que asegurar la vía central como para manejar o dosificar de forma adecuada los vasopresores. Sí, pero no sé, o sea, a lo mejor pudiera haber una dosis máxima, ya vemos, por vía En el caso de periférica. norepinefrina, si hablamos de una dosis máxima, lo que dicen las guías, que es lo más que se ha expresado, es usar 60 microgramos. Eso es lo que mencionan como una dosis máxima en cuanto a recomendaciones, ¿no? Ya más allá es irnos con una dosis que no va a tener alguna efectividad, ¿no? Y la No, recomendación ya, es de combinar 15 microgramos por minuto para decidir uso de dos vasopresores. claro, ya tendríamos el tiempo suficiente, o sea, sería como alternativa ante la situación de urgencia o la que fuera, ¿verdad? Claro, De tener ya o a contar con un acceso vascular y modificar la vía de aplicación. sí. Así es. Tenemos una pregunta que nos llegó hace un momento desde Facebook. El doctor Carpio nos dice, en su opinión, en este caso clínico en particular, dado que los resultados de VAR fueron negativos y aunque se haya iniciado un tratamiento antifímico, ¿hubiera considerado realizar alguna técnica molecular para diagnosticar de manera más certera la tuberculosis? Sí, yo considero que sí, en definitiva, si tuviéramos la oportunidad de mandar a hacer a pruebas más específicas, hay que utilizarlas, ¿no? Lamentablemente, en el medio en el que nos encontramos es difícil. Muchas veces nos tenemos que basar en pruebas no tan específicas para poder dar el inicio de tratamiento y la mayoría de las veces nos basamos en la condición clínica. Bueno, al menos en mi práctica, la condición clínica o la sospecha clínica es muy importante para iniciar el tratamiento antifímico. Al menos en el estado de Veracruz, es algo que es de vital importancia. Sí, sin duda. Julio. O sea, realmente hay mucha duda, mucho comentario respecto a el tema o la situación del uso de antibióticos, abordando lo mismo. El doctor Bernardino Álvarez nos pregunta que qué opinión le merece el uso de antibióticos betalactámicos asociados a antibetalactamasas antes del reporte de betalactámicos, o sea, emplearlos de forma empírica. Mm, Bueno, aquí yo considero que si tenemos la epidemiología de susceptibilidad, valdría la pena el iniciarlo, ¿no? Si normalmente en nuestro medio el uso de betalactámicos tiene una buena cobertura para los pacientes que tratamos, adelante, ¿no? Creo que valdría la pena iniciar con los betalactámicos de forma temprana, ¿no? Pero si ya tenemos antecedentes de que tenemos resistencia a betalactámicos, lo más probable es que vayamos a tener un fracaso al tratamiento. Aquí, por ejemplo, yo trabajo en dos hospitales hermanos, en el Instituto Mexicano de Seguro Social y en el sector salud. Y resulta que los gérmenes los importamos, o sea, tenemos un paciente que está a cargo de un servidor en el turno vespertino en el sector salud y al otro día adquiere derecho a audiencia o por X o Y se traslada al Instituto Mexicano de Seguro Social.
Entonces, los gérmenes que tenemos de resistencia en un lado, los tenemos en otro. Entonces, iniciar un fármaco que consideramos no tiene una buena cobertura, creo que sería perder valioso tiempo para el tratamiento del paciente, ¿no? Sí, claro, ahí, como bien lo han descrito las guías y la iniciativa, ¿no? Acerca del choque, bueno, el tiempo es más que valioso en estos pacientes. La doctora Diana Fabiola López también le saluda, le felicita y la pregunta en particular es, en el caso clínico que nos mostró, considera ella que es evidente que se trataba seguramente de una infección bacteriana que se había agregado a la infección por tuberculosis. ¿Qué consideración tendría al respecto? Y si en su experiencia o en la literatura se ha descrito o que se ha descrito acerca de un posible choque micobacteriano desde Cuernavaca, Morelos. Bueno, en este caso sí hubo un aislamiento en el hemocultivo de esta paciente, se aislaron cocos gram positivos y se dio tratamiento con sensibilidad, tenía doxiciclina en el tratamiento que se inició y ese tratamiento fue el que se llevó a casa. Entonces sí consideramos una coinfección de acuerdo a lo que se aisló en el hemocultivo. En cuanto a choque por micobacterias, específicamente por Mycobacterium tuberculosis, veo muchos pacientes en el sector salud que tienen infección por tuberculosis y en esta experiencia clínica pobre que puedo tener, he visto pacientes que se chocan por tuberculosis en muy rara ocasión, ¿eh? Si le puedo comentar de un par de casos de choque por tuberculosis, sí lo he visto, pero son pacientes que tienen una enfermedad muy, muy avanzada, de pacientes que están asociados ya a un estado de miseria, pacientes que están en condiciones deplorables y que finalmente son victimados por la micobacteria. Incluso iniciándoles de forma inmediata el tratamiento, cuando los identificamos, no hemos tenido buenos resultados, teniendo bares con más de con 3 cruces prácticamente positivos. Ok, gracias por su comentario, doctor Echeverría. ¿Hay más preguntas, Julio? Y acá en relación a los, bueno, los marcadores, tenemos sobre el lactato. El tiempo de aclaramiento como marcador, o sea, tiene una relevancia, qué tiempo, los parámetros están perfectamente definidos, ¿no? En cuanto a las titulaciones. Sí. Pero comentan esto, ¿no? Es un marcador de hipoperfusión que tarda en aclararse. Mm, es decir, o sea, que su descenso tarde muchas horas, ¿a eso se refiere? Ajá, entiendo que creo que es lo que... Bueno, en la experiencia, exactamente el dato de qué tiempo tenemos de aclaramiento del lactato en sérico, no lo tengo, pero en la experiencia personal damos manejo a los pacientes con hipoperfusión y el introducir líquidos va a hacer que se diluya el lactato. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una respuesta rápida y un descenso temprano. Si tenemos pacientes que Horas. ingresan con un lactato alto, les damos manejo y mejora. En este caso, la paciente ingresó con un lactato 1.7. Después le hicieron una medición de 3, posteriormente se da administración de líquidos y en las siguientes 24 horas mejoran los niveles de lactato. Entonces, el aclaramiento yo creo que es rápido, ¿no? En horas. No sé exactamente el número exacto, pero la práctica clínica nos dice que es un marcador que se puede mover rápidamente en sus cifras, ¿no? Claro, claro. Sí, Igual puede es. tener repercusión en el detalle de la optimización de recursos, ¿no? O sea, están monitorizándolos, pues sí, cada cuánto tiempo vamos a pedir mediciones de... Yo creo que también va en relación a eso Ya, el sí. comentario. Sí, pues nosotros hacemos la medición del lactato por gasometría, entonces cuando hacemos alguna modificación en los parámetros del paciente o hacemos alguna intervención, usualmente hacemos una gasometría de control y eso mismo nos da Claro, parámetros para ir viendo cómo va evolucionando este lactato, ¿no? En este caso, por lo menos en las siguientes 24 horas de ingreso de la paciente, se realizaron 3 controles gasométricos. Entonces, sí, en las primeras 24 horas sí vimos primero una elevación del lactato cuando se intuba a la paciente, tiene fracaso a la extubación y posterior al manejo hídrico antibiótico, posteriormente descienden y finalmente se puede extubar a la paciente. Muy bien, gracias, doctor Echeverría, por su comentario. La doctora Carmen Imelda Orozco nos pregunta,
En el contexto, por ejemplo, de un paciente adulto mayor, las manifestaciones clínicas sabemos que pueden ser diferentes a las de un paciente joven. Pero bueno, la pregunta va específicamente en relación con los niveles de proteína C reactiva para considerar la presencia de sepsis. ¿Se modifican o los niveles se consideran los mismos como en el adulto joven? Específicamente no conozco si existe alguna variación de acuerdo a la edad. En este caso yo creo que más en la de demostrar la edad sería en relación al estado de nutrición y al estado inmunológico del paciente. Si tenemos un paciente que tiene una condición inmunitaria deficiente o una desnutrición, pues esperamos que la respuesta que va a tener los biomarcadores no sea la normal, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en pacientes con infecciones con VIH. A veces la respuesta inmunitaria no es la que estamos acostumbrados a ver. Entonces yo creo que tendría mucho que ver el contexto del paciente que estamos viendo, ¿no? Indudablemente sí, el anciano usualmente que llega con nosotros, pues tiene fragilidad, tiene ya repercusión sistémica, ¿no? Pero pues también nos podemos topar con un paciente que tenga un sistema inmunitario eficiente, ¿no? Exactamente como tal, no creo que, bueno, no considero que haya una diferencia menos por edad exacta, no. Ok. Hay otra pregunta por ahí, Julio. Sí, pues ya pregunta sobre su sugerencia desde su práctica, ¿verdad? El uso de ideal, o sea, el esteroide ideal o el mejor o el que usted considera o ha tenido mejor respuesta en su experiencia, evidentemente en el choque séptico. Claro. Eh, por guía de práctica clínica, hidrocortisona. Y personalmente es el que hemos utilizado a manera de infusión en los pacientes que han tenido choque refractario, que no responde a la fluidoterapia, que no responde al vasopresor. Utilizamos hidrocortisona. Ok, perfecto. Bueno, también nos preguntan, si bien sabemos, bueno, la sepsis pues es un estado de gravedad y en cualquier causa que lo genere, en este caso en específico en sepsis, ¿qué opinión tendría acerca de cómo podríamos dar seguimiento, cómo podemos cuidar la función renal para detectar a tiempo una lesión renal aguda asociada a sepsis? Porque bien sabemos, bueno, que creatinina se va a modificar, pues no de manera inmediata, ¿no? No sé cuál sea su opinión, quizás a través de volúmenes urinarios, no sé. Tradicionalmente en el ambiente hospitalario hemos manejado, seguimos viendo los criterios para Akin, ¿no? Que el volumen urinario que pueda tener la paciente y las modificaciones de niveles que pueda tener la creatinina sérica, que como bien lo menciona la doctora, pues no tiene tanta especificidad para poderlo calcular, ¿no? Digo, a lo mejor existen otros marcadores tempranos de lesión renal, pero desafortunadamente no los contamos en la vida institucional, ¿no? Sí, ahí es donde básicamente la característica del internista es la clínica, ¿no? De estar ahí pegados al paciente para ver cualquier o detectar cualquier variación, ¿no? En signos vitales, en cualquier otra cosa que, como bien nos decía, ¿no? Que nos pudiera indicar el deterioro en alguno de los órganos. Bueno, yo ya no veo más preguntas en ningún chat. Creo que han sido bastante en esta hora. La plática ha sido de muchísimo interés. Creo que es de bastante utilidad para cada uno de nosotros. Y bueno, también el doctor Faustino lo vemos por ahí conectado y le manda un saludo y también a toda la audiencia. No sé si quiera cerrar, doctor Echeverría, en esta hora con algún mensaje final para nosotros. Pues finalmente el tema es apasionante, yo creo que es el tema icónico del médico internista. Yo, hacer hincapié y sobre todo si hay residentes conectados, la clínica es la herramienta esencial del médico internista. Nunca hay que dejar de escuchar, nunca hay que dejar de tocar, nunca hay que dejar de estar pendiente del paciente, que finalmente es lo que nos va a dictar lo que debemos hacer. El paciente te grita el diagnóstico, decían algunos maestros antiguos, y el paciente te dice lo que tienes que hacer. Entonces, a pesar de toda la ciencia que hagamos, el contacto con el paciente sigue siendo vital. Aquí están las herramientas en base a lo que podamos tener disponible en nuestras áreas de trabajo. Yo creo que hay que emplearlas, no tomar en cuenta las guías, que siempre son eso, guías solamente. Finalmente, la manera de actuar, pues la va a dictar la clínica, ¿no? Y muchas gracias por la oportunidad. Espero
con esta pobre contribución haber apoyado en algo al crecimiento de la enseñanza en la medicina interna. Por el contrario, creo que nos ha enriquecido bastante, doctor Echeverría. Muchísimas gracias, Julio, por la disposición que tiene siempre para con nosotros, para con el colegio, para cada uno de los colegiados también que nos acompañan en esta noche. Les agradecemos su conexión y los esperamos la próxima semana con un tema muy interesante. Ya vi al doctor César Ochoa, que está conectado también con nosotros, está atento a nuestras sesiones y él nos va a impartir un tema un poco diferente, pero insisto, muy interesante la próxima semana. Muchísimas gracias a nombre de toda la mesa directiva. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.